Hola, buenos días. Es un gusto contar con la presencia de Vianey Leos. Vianey es actualmente investigadora postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte en el Departamento de Recursos Ambientales y de Estadística. Tiene un enfoque en modelos de series de tiempo, modelos de espacio de estado y modelos espaciotemporales. Entonces, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Sí, yo acabo de terminar el doctorado en estadística, hago mucho trabajo con modelos espacio-estado y no voy a presentar sobre nada de eso hoy, ¿verdad? Primero, quería anunciar un congreso que se llama LatinR. No sé si ustedes lo conocen, pero es una iniciativa apoyada por RStudio y otras organizaciones para promover el uso de R en Latinoamérica. El año pasado fue el primer congreso en Buenos Aires, Argentina. Arranca hoy en Chile, Santiago. Y los conferencistas, claro, también están conectados a RStudio. A ver. Bueno, no lo tiene aquí, pero Hadley es uno de los presentadores en el congreso de LatinR. Jenny Bryan presentó el año pasado. Y para que lo tomen en cuenta, que también existe esta comunidad. También es la primera vez que doy la presentación en español, así que me disculpen. Si digo algo mal, seguro diré algo mal en algún punto. Cuando me preguntaron que diera una charla, no sabía sobre qué presentar. Y en algún punto llegué a cómo hacemos las historias con datos. Y luego se transformó con, ciencia de datos, que tenga algo ahí. Y luego lo hice en inglés, How do you tell impactful stories with data? Y creo que en español quedó hasta más impactante la charla. Así que no vamos a resolver todos los problemas del mundo hoy, sino que vamos a enfocarnos en los cuentos que hacemos con los datos. Y bueno, déjame mover. Y esa es una de las semanas de investigación con Alex Hearn, que está bien en la playa. Este es mi trabajo, pero no vamos a discutir los movimientos de tiburón tanto hoy. Y yo soy estadística. Soy estadística, pero ahora hay como mucho interés en la ciencia de datos. Luego mucha gente dice, pero entonces, ¿qué es la ciencia de datos? Si yo tengo datos y los analizo, ¿yo soy un científico de datos? ¿O qué es el requerimiento, no? Mucha gente, cuando hacen los programas de maestría de ciencia de datos, dicen, es una combinación entre estadística, computación y matemática. ¿Sí? Pero luego también entran Machine Learning, Big Data. Son términos que todos hemos escuchado. Es como, el Data Science es Machine Learning, es Big Data. Eso es lo importante de ciencia de datos. Y vamos a ignorar todo eso. No vamos a hablar solamente de la estadística, solamente de la computación, solamente del machine learning. Pero nos vamos a enfocar en cómo hacemos cuentos con datos. En general, ¿cuál es todo el proceso? Y se titula la charla Historias con Impacto. ¿Y qué son historias con impacto, no? Eso cómo vamos a llegar al final. Pero les voy a dar como... les voy a presentar luego, voy a presentar otra vez al final, a ver si tiene sentido. Yo creo que el impacto más grande que podemos tener es cuando descubrimos algo nuevo del mundo, ¿no? Ese es el punto. Todos tenemos datos, tenemos problemas que queremos resolver. Eso no es solo estadística. Eso encapsula muchas más cosas. Y lo que yo voy a charlar es que nosotros arrancamos en el mundo real. Cada vez proponemos una pregunta. ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Cómo se venden los medicamentos? ¿Por qué el tiburón hace cierta cosa? ¿No? Todos tenemos esas preguntas que queremos resolver. Y aquí arrancamos en el mundo real. Lo que digo yo es que luego vamos al mundo abstracto. Representamos el mundo real de alguna manera con nuestros datos, que son medios incompletos. No capturan toda la información del mundo. Luego lo conectamos con algunos modelos, hacemos algunos ajustes
obtenemos valores de los parámetros, y aquí le encanta estar la gente. Esto entra los p-valores, qué modelo usamos, si es significativo o no. Pero lo que yo voy a decir es que esto sigue en el mundo de abstracto. Eso, que un parámetro sea significativo o no, ¿qué representa en el mundo real? A lo que yo voy es que una historia con impacto necesita regresar al mundo real de alguna manera. Y además de, o sea, más que simplemente ajustar un modelo y si un parámetro es significativo o no. Además, como ven acá, está el link si quieren seguirlo en línea. Además, con la ciencia de datos podemos hacer historias con impacto, teniendo en cuenta que los cuentos que hacemos vienen de nuestra perspectiva. Y no está mal. Y lo que voy yo es como que cada cosa que hacemos, las decisiones que tomamos, tiene un elemento de subjetividad. Y está bien eso, no está mal. No pensemos en que si algo es objetivo, es lindo y no vieron alguna decisión que tomaron. Es importante reconocer que hay subjetividad en cada cosa que hacemos. Que viene de nuestras experiencias y nosotros tomamos decisiones que capaz algún otro no haría. Pero vamos a hacer nuestros cuentos como lo podemos hacer. Aquí entra, yo creo que en la ciencia de datos, para contar cuentos con datos, contar historias con datos, entra esto de reproducible research, ¿no? Alguien puede reproducir lo que tú hiciste. También si van a las diapositivas en línea, hay un link aquí de R Markdown, que también han habido talleres, muchas charlas sobre R Markdown. Los datos están disponibles. O sea, si tú me haces un cuento, yo puedo ver de dónde lo hiciste. Pero yo creo que en estos próximos años lo que me interesa también es investigación que es accesible para todos. Simplemente porque un análisis reproduce, porque los datos están disponibles, eso no incluye toda la información de ¿y por qué analizaron los datos de esa manera? ¿Y por qué tomaron los datos de esa manera? Y muchas veces es simplemente, y bueno, conectamos los datos de la manera que podríamos. Pero eso no se ve en los artículos, eso no se ve en la ciencia, ¿no? Además, ¿qué tipo de modelos intentaron ajustar? ¿Qué falló? Y, literalmente, o sea, ¿cuál fue tu pensamiento en analizar los datos de esa manera? Hacer el cuento de esa manera. Porque cuando yo publico ciertas cosas, mucha gente me manda correos y me dice, bueno, yo quiero ajustar ese modelo, pero la verdad a veces ese modelo no va con el cuento que quieren hacer. Pero no tienen como todo eso de por qué, cuando me dieron los datos, por qué los procesé de cierta manera, por qué tomé esa decisión, por qué hice todo. Yo creo que eso, además de esto de reproducible research, de tener los datos disponibles, es algo que puede tener mucho impacto porque la gente va entendiendo por qué hicieron las cosas de esa manera. Y a veces cuando analizamos ciertos datos de cierta manera, o sea, todos en nuestros cursos vemos modelos lineales, GLMs, ANOVA. ¿Y cómo analizamos los datos? Con las técnicas que ya sabemos, ¿no? Nosotros, ¿por qué ajustaron una ANOVA? Para ver si hay diferencias en tratamientos. Y bueno, porque es lo que me enseñaron. Yo trabajo mucho con modelos de espacio-estado, así que si me vienen a mí, yo lo voy a ver, bueno, puedo ver los datos de esa manera como un modelo espacio-estado. Yo tengo esa perspectiva. Capaz otro estadístico tendría otra perspectiva. Entonces también tener en cuenta por qué analizamos los datos de esa manera y porque, bueno, eso es lo que sabemos o eso es la gente que tenemos alrededor. Y capaz se podría hacer otra cosa, ¿no? O sea que estas dos diapositivas, vamos a regresar a estas al final y a ver si están de acuerdo conmigo. ¿Está bien si no? ¿Está bien? El punto de esto es simplemente platicar de cómo hacemos los cuentos y generar una discusión de cómo hacemos la ciencia. Arrancamos con los cuentos. Yo creo que
la primera pregunta siempre, bueno, si viene alguien y me pregunta, yo quiero analizar estos modelos de esta manera, podrías usar un modelo tuyo. Paro la conversación y digo, espera, ¿qué es el cuento que quieres hacer? Primero, no vamos a platicar de modelos, no vamos a platicar de nada más, pero siempre se tiene que arrancar con qué es la historia que quieres hacer, porque eso afecta la manera en que cuantificas el problema, los datos que colectas, el modelo, afecta todo. Pero esto suele ser lo más fácil, la parte más fácil. Yo quiero saber cómo los tiburones blancos reaccionan a los barcos de turismo. Claro, ¿no? Si estás buceando con un tiburón, si estás cerca de un tiburón, y están los barcos de turismo, dices, ¿eso cambia el comportamiento de un tiburón? Y por eso digo que esto sigue en el mundo real. Todos entienden lo que estoy diciendo. Claro, el tiburón. También me gustó que el equipo de Stitch Fix, que no saben, es una empresa de Estados Unidos que personaliza la ropa que compras. Ellos tienen un equipo gigante de ciencia de datos y usan algoritmos y mucha información relevante para decir, bueno, yo creo que esta persona va a querer comprar un pantalón de este tipo. Informa las decisiones. ¿Qué es lo difícil? Bueno, si queremos saber sobre el tiburón o cualquier otra cosa, ¿qué datos tenemos que colectar? Y yo creo que aquí ya se está diferenciando entre que la ciencia de datos es solo estadística, computación, matemática, porque mis cursos de estadística y de matemática en la licenciatura, yo no estuve pensando en cómo se colectan los datos y cómo forma ese proceso. Pero yo creo que esta parte es lo más importante. Tú no puedes hacer un cuento sin tener datos relevantes, ¿no? Y esto, o sea, los expertos en su dominio, es lo más importante. Toda la información que saben del sistema, incorporarlo a la decisión de cómo tomar datos. Eso no solo lo puede hacer un modelo. O sea, acá cómo vamos a cuantificar el comportamiento que queremos observar, evaluar esa cuantificación y reevaluarla. Es factible colectar esa información. ¿Qué información no podemos colectar? Y hacer como examinarlo de nuevo. Y bueno, acá capaz tenemos una opinión diferente, ¿no? Yo digo que los datos nunca son objetivos. Y capaz podría ser que la información es objetiva, pero la manera que interpretamos los datos no son, ¿no? Lo que nosotros pensamos que es relevante es esa decisión subjetiva. Es importante simplemente reconocerlo, ¿no? Tomamos decisiones sobre qué datos colectar, decisiones cómo colectar los datos, y yo creo que llegamos al punto que tenemos que estar a gustos con la subjetividad en la ciencia. Bueno, que siempre ha estado. Siempre ha existido la subjetividad, solamente que no lo dicen así. Y bueno, a ver, cuantificar el comportamiento que queremos observar. Esta semana he estado colaborando con un grupo de pelagios que estudian tiburones mexicanos, así que este es un video de un tiburón toro en Cabo Pulmo. Y si queremos saber cómo se comportan esos tiburones en Cabo Pulmo, es muy lindo ver el video. Decir, ay, mira el tiburón lindo, bueno, yo digo el tiburón lindo. Y queremos saber qué está pasando. Y si ven, acá hay unos pececitos, vemos el ambiente en el que está el tiburón, vemos que no hay otros tiburones que vemos en el video, ¿no? Pero la cosa es como, ¿cómo cuantificamos eso? Y el conjunto de datos que estamos analizando ahora es que, bueno, si están marcados y si están en el área adecuada, se pueden detectar. Lo que no podemos hacer es que no podemos grabar la presencia de animales que no fueron marcados. Tomar eso en cuenta también. Capaz podemos calcular las corrientes sobre la superficie, no sobre bajo del agua, la temperatura y tal. O sea, hay mucha información que podemos grabar, e igual mucha información que no podemos colectar.
Y eso forma parte de las historias que hacemos. Claro, otra vez, cuantificar. Capaz es un poco aburrido, es como un poco difícil porque capaz no pertenece al problema, cada problema que tienen ustedes. Pero literalmente yo siempre arranco los análisis con este paso. ¿Cuál es el cuento que quieren hacer y cómo lo cuantificaste? ¿Está bien la cuantificación o no? ¿Limita la pregunta que queremos responder o no? Y yo creo que, otra vez, esto es una parte fundamental de la ciencia de datos. Tiene que ir más allá de la estadística, de la matemática, de la computación. Acá, si queremos saber cómo los tiburones blancos reaccionan a barcos de turismo, tenemos que primero definir qué es reaccionar. ¿No? Nosotros vamos a definir qué significa eso. Tenemos que cuantificar los movimientos. Y lo que ya he analizado estos datos, lo que hicimos es que simplemente dijimos, bueno, las posiciones de los animales están conectados cada 5 minutos. Y a base de cuáles son los movimientos a los 5 minutos, de ahí vamos a decir cuál es el comportamiento de un tiburón. Y eso, tomar una posición cada 5 minutos, no da mucha información. Pero ahora les muestro por qué es difícil hasta capturar esos datos. Acá es todo subjetivo. Movement patterns. Tal. Estos son los movimientos de un tiburón, varias trayectorias de Sarika en Sudáfrica. ¿Se imaginan la investigadora Alison Towner? Ella está en un barco siguiendo a los tiburones blancos. Así colectaron los datos. Es un esfuerzo gigante colectar datos a resolución de 5 minutos para un tiburón blanco en Sudáfrica. ¿Cuándo no se puede hacer? No colectamos muchos datos de noche, porque es peligroso. No se puede conectar datos si el clima no está bien. O sea, entonces cuando ven programas de ciencias que hablan sobre el comportamiento del tiburón blanco y cómo reaccionan los barcos de turismo, suena muy impresionante, ¿no? Como, wow, el tiburón blanco reacciona a los barcos de turismo y cambia de comportamiento. Pero todo eso es simplemente datos que fueron colectados de cada 5 minutos de la posición del tiburón. Es todo. Y de eso también vamos a platicar, de cómo vamos de datos así a declaraciones tan grandes del comportamiento de todo lo que sabemos del tiburón. Y claro, el trabajo que estoy haciendo ahora con pelagios, también le pueden hacer clic aquí si quieren al sitio web. Y además Migramar y Alex, que está en la foto conmigo del principio. Acá tenemos, creo que más de 30 tiburones. Y esos son los días que fueron detectados. O sea, un tiburón fue detectado más de 100 veces. Algunos no tanto. Algunos sobre el medio, más de 400 veces. Y el punto es, ¿algunos tiburones vienen más seguido a Cabo Pulmo? ¿Se pasan más tiempo ahí o no? A base de la cuantificación de que solo tenemos presencia o ausencia cada día. Otra parte fundamental de la ciencia de datos tiene que ser la organización de los datos. Cuando paso de cómo vamos a cuantificar la pregunta, qué historia vamos a hacer, aquí luego nos pasamos mucho tiempo. La organización, yo no voy a platicar de eso, ¿no? Pero hay un artículo que está abierto al público, Data Organization and Spreadsheets, que es bueno que la ciencia de datos también incorpore ese elemento de cómo organizamos el conjunto de datos para análisis. Y además la manipulación de los datos, creo que suena mal en español, manipulación. Pero pueden ver, si usan R, me encanta usar el tidyverse. Pero otra vez, esta es una decisión subjetiva, a mí me encanta, capaz a ustedes no les encante. Pero es importante simplemente tomar tiempo para decidir bien cómo organizar los datos y cómo van a procesar los datos. Luego, ¿qué hacemos? Arrancamos con cuál es el cuento que queremos hacer, cómo lo cuantificamos, cómo organizamos los datos para análisis. Luego, no voy a enfocarme mucho en esto, pero lo voy a conectar con modelos. Plots, figuras. Hagan 1000 figuras.
Porque un conjunto de datos de 1 millón de observaciones es muy difícil entender qué está pasando. Y aquí es donde entra la visualización, otro elemento que es importante para la ciencia de datos. ¿No? Porque si tú no conoces tus datos, ¿cómo puedes modelar el comportamiento? Y una manera eficiente de hacer eso es visualizarlo. Y cada visualización tiene su cuento también. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es relevante? Y otra vez, solo quiero, antes de que lleguemos a los modelos, que claro, es estadística, es subjetiva la charla, vamos a pasar más tiempo en modelos, pero simplemente quería ponerle más enfoque a los otros aspectos de la ciencia de datos que es importante. A ver, los modelos, la estadística, machine learning, todo. Todos dicen que machine learning, artificial intelligence, big data, nos va a resolver todos los problemas. Pero si piensan, hay muchos problemas sociales ahorita. Meter datos a un algoritmo, ¿qué problema va a resolver? Si no sabemos qué historia queremos hacer, cuáles son los relevantes datos. Los modelos no son magia. No van a resolver todos los problemas. Pero son una parte importante de cómo hacemos el cuento, ¿no? Así que lo que quiero hacer, que veamos los modelos como un cuento. Cada modelo tiene su cuento. Y eso seguro, así no fueron enseñados en el curso de estadística, ¿no? Y vamos a arrancar en lo más fácil, la regresión lineal. Nuestro encantado regresión lineal. Todos lo conocemos, sabemos de él. Tenemos que la distribución de Y de las observaciones, dado X, sigue una normal con esta media, beta 0 más beta 1X, con una varianza. ¿Sí? Todos los han visto, todos me están ahí como, sí. Y acá es la interpretación que tienen que memorizar ustedes para los exámenes, ¿no? Para los artículos, cómo interpreto estos parámetros. Tienen que poner, bueno, beta 0 es el valor esperado de las observaciones cuando X es 0. Beta 1 es el cambio esperado, tal y tal. Ustedes ya lo saben. ¿Qué significa literalmente esta estructura del modelo? Y dice que para cada valor de X en nuestro rango de valores, vamos a tener observaciones que siguen una distribución normal. Lo único que cambia es la media, pero la varianza sigue igual. O sea, regresión lineal, simple. Tenemos valores de X. Para cada valor de X, vamos a generar observaciones que siguen una distribución normal. Ahí ya tienen que pensar, ¿este tipo de estructura está bien para lo que yo quiero hacer o no? Bueno, ahí las medias están conectadas por la función lineal. Pero, este modelo, todos los modelos son conceptos abstractos. Si tú me dices beta 0, yo hice un ajuste de regresión lineal, tengo beta 0, que es el valor esperado. ¿Eso qué significa en el mundo real? Y lo que digo es que todos los modelos estadísticos son como conceptos abstractos, una manera de representar la realidad, pero abstracta. Lo mejor que pueden hacer es simular con un modelo. Y ahora, ¿cuántos de ustedes han simulado de un modelo lineal? Algunos, pero no todos. Entonces, si me pueden hacer un ajuste de regresión lineal, me pueden dar las interpretaciones de los parámetros. ¿Eso qué? ¿No? Como que eso, ¿qué tipo de datos genera? ¿Cómo lo conectamos al mundo real?
Estos componentes son parámetros que queremos hacer inferencia sobre beta 0, beta 1, sigma al cuadrado. Acá tenemos un proceso estocástico de variabilidad que se distribuye con una distribución normal. Y pongo acá el código de R para simular de un modelo lineal. O sea, fijo valores para los beta 0, beta 1 de desviación estándar. Acá estoy simulando datos de X, pero usualmente ya tienes como temperatura, día del año, cosas así. Y luego lo metemos todo a Grega. Acá va una simulación de una regresión lineal, usando 150 observaciones. O sea que los beta 1, beta 2, beta 5, 1, 2 y 5, una simulación de este modelo resulta en observaciones de este tipo. ¿Y cuál es el punto de eso? Es que ustedes tienen que saber qué tipos de datos generan ciertos modelos. Porque si no, ¿cómo van a poder conectar los datos que tienen ustedes a un modelo estadístico? ¿Sí? Eso es solo una simulación. Ven que la distribución de la Y, creo que es una conversación de Michael Bettencourt y alguien más, que estaban diciendo que la distribución de la Y, aunque suponemos que es normal, acá, ¿verdad? Es normal dado X, ¿no? A cada punto de X tenemos una distribución normal. No significa que los valores observados son normales. Y eso lo vemos. Está bien. Y tenemos un scatter plot acá. Y ahora vean, este mismo modelo puede generar cuántos distintos conjuntos de datos. Infinito, ¿no? Lo que hacemos con un modelo estadístico no es conectar que este modelo estadístico generó solo los datos que tengo yo, sino puede generar muchos conjuntos de datos que todos tienen características similares a los datos que tengo yo. Aquí podemos seguirle cuando es 50, cómo es el scatter plot, cómo es la distribución de Y. Cuando es 200, cómo es el scatter plot, cómo es la distribución de las observaciones. Y 500 y tal. Esto te da mucha más información sobre cómo se ven los datos que están generados por una regresión lineal. O sea, ¿qué es el punto de ajustar un modelo lineal? Y si yo tengo valores de parámetros que es 1, 2 y 5, ¿eso qué representa? Eso ya te va a dar mucha más intuición sobre qué hacen los modelos. Lo malo que en los cursos de estadística presentamos mucho como acá. Esta es la diapositiva que vas a ver en tu curso de estadística. ¿Sí? Pero esto sigue en el mundo abstracto. Nosotros deberíamos simular datos de modelos para formar intuición sobre qué es lo que hace este modelo. Y ahora, sé que estoy platicando de una regresión lineal, ¿no? Muy simple. Dice, bueno, esto no es interesante. Pero mitad de ustedes nunca han simulado este modelo. Y así vamos a formar cómo vamos a simular de todos los modelos más complejos. Acá les meto un GLM, que se ve que a la gente les encantan los GLM también. Un Poisson Nonlinear Model, que esto implica que para cada valor de X tenemos una Y que está dividida con una distribución Poisson. Y muchas veces decimos que bueno, tenemos conteos, conteos y distribución Poisson. ¿No? Pero lo que deberíamos saber es, bueno, ¿qué es lo que hace una distribución Poisson? Tiene también la propiedad que la esperanza y la varianza son iguales. Si tenemos una distribución Poisson con lambda igual a 5, tenemos que la media es 5, o el valor esperado, y la varianza es 5. Y en este paso deberían luego conectarlo con el proceso que les interese y decir, ¿esto tiene sentido?
Bueno, el promedio es 5, que haya tanta variabilidad. O capaz hay poca variabilidad, ¿no? Cuando la varianza, la esperanza y la varianza es igual a 5, se ve así. Cuando es 20, es igual a acá. Y podemos ver que hay como una regresión lineal, más o menos, ¿no? Beta 0 más beta 1x. Eso influye en la media, influye en la varianza. Porque si tú me dices, yo quiero ajustar un GLM, un Poisson Log Linear Model, tengo datos de conteos, lo que yo te voy a preguntar es, bueno, estas son las características de este modelo. Yo no sé. ¿Eso tiene sentido para ti o no? Es como entender cuál es el cuento, cuál es la estructura, qué tipos de datos genera ciertos modelos. Y ahí para conectarlo mejor con lo que quieras hacer tú. En vez de, bueno, en una publicación di que usaron este modelo y yo quiero hacer igual. No, o sea, que todos lo hacen, ¿no? Yo arranqué con modelos de General Markov Model para movimiento de animal, porque me hicieron increíbles. Ahora trabajo mucho con ellos y veo en cuáles casos no son útiles, ¿no? Y podemos simular datos. Tenemos que definir el beta 0, beta 1. Ponemos 0.1, 0.2, lo que sea. Y este scatter plot de abajo son 100 datos simulados de este modelo. ¿Alguien ha simulado de un modelo GLM? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un tercio capaz de ustedes. ¿Pero cuántos han ajustado un GLM? No está mal, no está bien. Si han ajustado y no han simulado. ¿No? O sea, los GLM, modelos lineales, todos se usan en cualquier publicación, en todas partes, en todos los cursos de estadística. Y la manera que se introducen es estos de las ecuaciones. A mí me encantan las ecuaciones. Pero yo reconozco que las ecuaciones en sí no tienen significado en el mundo real. Tenemos que conectar con un proceso. Un modelo jerárquico, ¿qué estructura tiene? Igual vamos a extender el Poisson, el log lineal, para decir que ahora depende de los grupos. Vamos a tener varios grupos. Y en cada grupo tenemos replicaciones. Y el cuento de acá es que es similar al Poisson log lineal, simplemente que los beta 0 y el beta 1 varía por grupo, pero no queremos que, o sea, no es que varíen independientemente, sino que están conectados por esta distribución normal que tenemos acá abajo. El modelo jerárquico es súper útil para muchos problemas, pero otra vez, ustedes suelen tomar cursos de estadística y solo ver las ecuaciones. Y la pregunta que deberían hacer es, bueno, ¿y por qué es importante para mi problema? ¿Cuál es la estructura de este modelo que representa lo que yo quiero hacer? Acá tenemos código. Estoy simulando solo 20 observaciones por cada grupo. Y pueden ver que acá abajo tengo la scatter plot de los 10 grupos. Y pueden ver cómo varían. Y ahora, otra vez, esto es solo una simulación. Para cada conjunto de valores de parámetros que tenemos acá, podemos generar un montón de conjuntos de datos. Pero van a estar unidos por ciertas características. O sea, otra vez, los modelos de estadística no es que ajustamos un modelo y decimos que este modelo generó solo nuestros datos. Nosotros estamos conectando el conjunto de datos con infinitos conjuntos de datos que tienen características similares. ¿Sí? Simulación. Si no aprende nada de este curso, de esta charla, más que una cosa, debería ser la simulación.
En serio, simulen todo. Todos los modelos que han aprendido, bajo distintos valores de los parámetros, bajo distintas estructuras, bajo todo. Porque otra vez, esto te da intuición sobre cuáles son los conjuntos de datos que puede generar este modelo y cuál estructura impone y por qué es relevante para lo que yo quiero hacer. Yo no he tomado un curso de estadística en el que el enfoque de aprender los modelos era simular de ellos. O sea, yo he dado un curso de estadística, introducción, y no he hecho esto. Está mal, ¿no? Porque no podemos simplemente enfocarnos en todo lo abstracto y todas las ecuaciones. Tenemos que conectarlo al mundo real. Y bueno, las ventajas de simulación es que no necesitas datos. Yo como estadística nunca necesito datos reales, puedo simular y jugar. Pero así aprendemos de los modelos, aprendemos de qué es lo que queremos hacer. Podemos aprender qué es lo que realmente hacen los modelos y valores conjuntos de valores diferentes para los parámetros, cómo cambia la estructura. Formamos una intuición, pero si después de la simulación es difícil interpretar qué es lo que está pasando, podemos regresar y hacer más simulaciones. ¿Y por qué digo esto? Si dices, bueno, simulé, bueno, más o menos que vi, está bien, entiendo. Lo digo es porque en los análisis ponemos mucho enfoque sobre la significancia de un parámetro. ¿Es significante o no? ¿Lo puedo publicar si es significante o no? ¿O puedo vender este producto si creo un modelo que tiene este valor que es significante o no? Demasiado énfasis en los valores de los parámetros. La cosa es que tenemos que entender realmente, bueno, qué es el efecto de un valor significante, de un parámetro significante en el modelo. ¿Por qué nos interesa que sea significante? ¿No? Además de que sea significante estadísticamente. Porque va a ser muy difícil interpretar los parámetros de tu modelo que ajustes a tus datos si no puedes entender bien, bueno, qué es la importancia que este valor sea 5, por un intervalo de credibilidad como, digamos, de 4.5 a 5.5. Bueno, acá arrancamos. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quiénes no están de acuerdo conmigo? Está bien. Realmente la razón que no estoy presentando sobre mi trabajo, o lo que he hecho yo o tal, es que yo colaboro un montón. Me encanta colaborar con la gente, más que nada con la gente que estudia tiburones. Es un poco raro, sí. Sí, lo reconozco. Pero es un poco frustrante arrancar con las colaboraciones cuando alguien me dice, tengo este conjunto de datos, vi en este artículo que se hizo esto, yo quiero hacer lo mismo. Pero ellos no saben qué hace este modelo. No reconocen cuál es la estructura de un modelo espacio-estado. ¿Cuál es la estructura de un modelo jerárquico? No es como es. Luego tenemos que regresar y pasar por muchos pasos antes de llegar a los modelos y hasta ahí tener que preguntar, bueno, ¿cuál es la estructura relevante de tus datos? Y por eso quise dar esta charla hoy, más o menos de cómo es toda la colaboración, cómo hacemos los cuentos. Bueno, aquí también la simulación debería ayudar con decir, bueno, ¿qué modelo quiero usar para analizar mis datos? Todos me preguntan, o sea, la cosa es, bueno, tengo este conjunto de datos, ¿qué hago? ¿Qué uso? ¿Y qué es lo que las respuestas que le van a dar? La gente que está alrededor, que ha usado su metodología, que ha usado algo desde hace 10 años, dice, bueno, usa esto, aplica esto. No te dicen el por qué. ¿Por qué uso un GLM? ¿Por qué uso un modelo jerárquico? ¿Por qué uso modelos espacio-estado? Pero te van a decir, mira, usa este modelo porque eso es lo que se está usando.
Igual con Machine Learning, ¿no? Deep Learning. Todos deberíamos usar Deep Learning. ¿Por qué? Tenemos que preguntar eso. ¿Por qué estamos asociando este modelo con el conjunto de datos que tenemos nosotros? ¿Y qué es la historia que queremos hacer? Eso va a más de estadística, entra esto de Machine Learning, entra computación, entra matemática. Pero si sabemos más o menos cuál es el cuento de ciertos modelos, podemos decir, nosotros tenemos este conjunto de datos que tiene esta estructura y sabemos que algunos modelos de estos tipos nos pueden ayudar porque conocemos la estructura de esos modelos. El cuento del modelo debería ser como otro paso en el cuento que queremos hacer nosotros y otra vez simular de varios modelos. Va más como el aprendizaje. Cuando van aprendiendo sobre un modelo nuevo, deberían simular datos de él. O sea, día 1 te presentará este modelo, mira qué lindo es y es muy impresionante. Pregunten, levanten la mano y digan, a ver, ¿qué valores pongo en este modelo para simular, por favor? Directamente. Ahora, aquí es donde entran los estadísticos. Y ajustar modelos a datos. Todo lindo hasta ahora. Decimos, bueno, tenemos el cuento del modelo, tenemos el cuento que queremos hacer nosotros, son amiguitos, todo lindo, seguimos con el análisis, ¿no? ¿Qué es lo difícil? Y la verdad, para todos, ¿qué es la parte difícil? Ajustar datos a modelos. Porque algunos modelos se comportan muy bien con no tanta información, tantos datos, pero los modelos que uso yo requieren mucha información. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que necesitamos para ajustar un modelo? Simulación. Porque sí, una cosa es que podamos conectar el conjunto de datos que tenemos con un modelo. Otra cosa es, ¿tenemos suficiente información en ese conjunto de datos para ajustar este modelo? ¿Y cómo lo hacemos? Yo lo hago directo, bueno, digo, voy a aplicar este modelo a mi conjunto de datos, no sé ni qué está pasando, pero voy a ver qué pasa. ¿No? Una cosa que capaz deberíamos hacer es regresar a la simulación. Porque la verdad, yo no me he entrado mucho a esto del power o de cuántos datos se necesitan para tal y tal. No es mi enfoque necesariamente. Pero que cada modelo requiere cierta información también. Podemos simular datos, pero cada modelo, antes de ajustarlo, cada modelo tiene como sus requisitos. Yo me porto bien, pero tú me tienes que dar esto. Necesitan cierta información y esta en estadística hay dos términos que veo seguido, la estimability y la identifiability. Estimability, si lo toman literal, es como qué es la información que necesitamos para estimar los parámetros. Y si no está en los conjuntos de datos que tenemos nosotros, no vamos a poder ajustar los modelos, vamos a tener muchos problemas. O vamos a hacer inferencias inadecuadas. Lo que pueden hacer es grabar información del conjunto de datos que tienen ustedes. ¿Cuántos datos tienen? ¿Cuántas réplicas hay? Si tienen grupos. Los números de individuos que tengan. Como recolectar esa información. Decir, bueno, estas son las características de mi conjunto de datos. Simular datos de un modelo que tenga las mismas características. Ajusta el modelo a los datos simulados. ¿Qué ves ahí? ¿Cuánta incertidumbre hay en los valores de los parámetros?
porque ese es como el caso perfecto. Nosotros simulamos datos de un modelo y ya sabemos que vienen de ahí. Eso es como lo mejor que podría salir en análisis, es bajo esta circunstancia. ¿Sí? Y si ven ahí que hay demasiada incertidumbre en los parámetros, que no van a poder conectar esto con el cuento que quieren hacer, es hora de pensar, bueno, ¿puedo conectar más datos o debería cambiar de modelo? ¿Alguien ha hecho esto? 2, 3. Esto no te lo enseñan en el curso de estadística. Bueno, deberían, capaz algunos sí. Pero mis cursos de estadística, los cursos de introducción de estadística, no lo suelen hacer. Ajustar el modelo. Bueno, entramos a varias cosas ya que ajustamos modelo. Y esa es la cosa que la verdad no me voy a meter mucho. Podemos interpretar los parámetros. ¿Los resultados están de acuerdo con lo que esperábamos o no? Y no sé si todos han escuchado sobre el problema con los p-valores, ¿no? Que es significante o no a 0.05. Sí. Otra vez. Podemos siempre enfocarnos en, bueno, deberíamos decir que es algo significante a 0.05, 0.01, 0.00001, 0.10, para que más cosas salgan significantes. Pero, otra vez, eso existe en el mundo abstracto. Eso no nos da información sobre qué es el proceso que estamos representando con este modelo. Y por eso es mejor decir, bueno, los valores de los parámetros que recuperé después de ajustar este modelo, ¿qué es el cuento que hacen? Y eso va a simular el ajuste de tu modelo. Y para los que están acá, les sugiero que vayan a la charla de mañana de Michael Betancourt, que está acá sentado. Él va a platicar mucho más sobre, o sea, cómo hacemos eso de simular datos simular datos de los modelos antes de ajustarlo, cuáles son las características y tal. Iba a decir algo, se me olvidó. Pues, además, inferencia bayesiana, hay un taller para los que están en el curso de Stan, si no, es lo que uso yo para inferencia bayesiana. Y luego interpretar el modelo. Hay una cosa que se llama como Simulation Based Model Assessment, que yo lo aprendí como algo diferente, no diferente, pero simplemente como una clase de simular datos de nuestros modelos y así vemos qué tan bien el modelo captura nuestra estructura o no. En inferencia bayesiana, muchas veces se mete a prior predictive checks, posterior predictive checks. Pero es la misma idea, ¿no? Igual vamos a estar simulando datos del modelo que ajustamos. Y lo que hacemos es que para cada parámetro, o sea, tenemos distribución, como en inferencia bayesiana, tenemos distribuciones posteriores de los valores de los parámetros. Lo que hacemos es que aleatoriamente decimos, bueno, vamos a mostrar un valor de cada parámetro que nos interesa, lo metemos al modelo y hacemos réplicas del mismo tamaño del conjunto de datos que ajustamos. Y ahí vemos, bueno, si el modelo se supone que es el mecanismo que genera datos, este modelo, simulo de él, ¿se parecen los datos que genera eso a los míos o no? Y ahí van viendo como, ¿cuál es la estructura de este modelo? Y si yo simulo datos de este modelo, ¿cuál es la estructura que captura? ¿Cuáles son los datos que podemos simular de ahí? ¿Qué es lo importante, qué no? Lo pueden relacionar con algo que les interese. Por ejemplo, para mí los tiburones, y han usado Hidden Markov Models para datos de ballena y tal. Es un modelo espacio-estado en el que decimos que hay como varios comportamientos, ciertos patrones de movimiento de los animales
Si tú generas un modelo, datos de un Hidden Markov Model para el comportamiento de animal, porque un Hidden Markov Model es un modelo estadístico que no incorpora mucha información de la biología, la fisiología del animal, rápidamente vas a generar trayectorias de movimiento de la ballena en el que se muere. No, porque no tenemos ese mecanismo en el modelo. Decimos, bueno, la ballena se hace los dives, bucea, ¿no? O sea, no me acuerdo la palabra en español. Various dives, shallow dives, deep dives, come, vapor, océano. Pero el Hidden Markov Model no tiene esa estructura para decir, bueno, la ballena no puede pasar 5 horas bajo del agua o 2 días bajo del agua sin respirar. Y yo reconozco que para mi modelo, yo no voy a poder responder esas preguntas de cuáles son trayectorias realistas para una ballena o un tiburón si no incorpora esa información. Y medio que ese es el punto, que cada modelo que ajustas no va a capturar todos los detalles de tu modelo. Va a capturar algo relevante, pero seguro vas a poder generar datos que no tienen sentido en el contexto de tu problema. Y es simple ver qué tan común es eso. ¿Sí? Deberíamos interpretar los resultados de los modelos en el contexto de la manera que los cuantificamos. Y ahora regresamos al comportamiento del tiburón blanco, que está cerca de los barcos de turistas, ¿no? Del turismo. En la cuantificación del movimiento de un tiburón blanco es a base de la posición cada 5 minutos. No tenemos datos si hubo otro tiburón, porque Allison está siguiendo a los tiburones. No puede seguir a 10 tiburones, solo hay un Allison, así que solo sigue un tiburón. No tenemos esa información. No tenemos información sobre qué hizo el tiburón. Si estaba bajo del agua solo lo vieron una vez cerca del barco, si se acercó. Tenemos alguna posición y vemos, bueno, el tiburón siguió recto o medio que dio algunas vueltitas ahí alrededor. O sea que lo importante es cuantificar los resultados a base de cómo cuantificamos el cuento que queremos hacer. Porque muchas veces dices, bueno, este parámetro es significante, el comportamiento del tiburón blanco cambia cuando hay esos barcos de turismo, y eso ya quita toda la cuantificación, la subjetividad. Es un cuento lindo, ¿no? Pero cuando gente ahora me está preguntando, me quiere decir, bueno, yo quiero analizar los datos igual para ver cómo cambia el comportamiento del tiburón blanco en tal y tal circunstancia. Y digo, bueno, la verdad es que no es el comportamiento que capturamos. Era simplemente el tiburón se queda en el área cuando hay barcos de turismo o se va. Así ya. Que bueno, capaz quita un poco de la... it takes a little bit of like the surprise, you know, like, wow, my results are amazing, impresionante, cuando lo interpretas de esa manera, pero bueno, es la realidad y es importante. ¿Qué información fue colectado? Esto. Quiero enfatizar esto. ¿Qué datos no fueron colectados? O sea, si estamos estudiando un sistema como tiburones, tenemos que saber, bueno, hay otros tiburones en el área, los grabamos, ¿tenemos información sobre eso o no? ¿Sobre otros peces o no? ¿Sobre si está un lobo marino ahí o no? Interpretar las cosas sobre el contexto de qué es la información que no tenemos. ¿Qué tipos de datos puede producir el modelo? ¿Y qué es lo que implica eso para el mundo real? Simulamos datos del modelo y suponemos que esto literalmente pasó. Yo soy demasiado literal, necesito saber como literalmente qué está pasando. Y si generamos datos de un modelo que ajustamos, si lo ajusto a los tiburones, tengo que decir, yo simulo datos de un modelo y tengo que pensar, esto es lo que literalmente hizo el tiburón. O esto es literalmente cómo se ven los farmacéuticos. O cómo literalmente esto es lo que está pasando. Y ponerlo en el contexto del mundo real y decir, ¿esto tiene sentido? ¿Sí o no? Siempre va a haber una estructura que no capturas.
Siempre. El mundo es demasiado complejo, no podemos tener datos de todo el mundo. Eso es como un reto para ustedes. Cada vez que ajustan un modelo, no pueden parar de buscar, interpretar el modelo, hasta no encontrar la estructura que no fue capturada. Siempre, siempre va a haber algo. No es una cosa mala. Las publicaciones y el trabajo y todo sigue sin capturar cierta estructura. Es simplemente diciendo que siempre, en todos los resultados, en todos los trabajos que hacemos, aunque no lo digan, siempre hay algo que no captura. Eso está bien, pero así podemos divulgar como estos son nuestros resultados, nosotros pudimos capturar esta estructura, la verdad es que nos faltó acá. Y ya con esa historia haces un impacto, porque dices, eso es lo que encontramos, pero además hay como una avenida como para seguir. ¿Qué es lo que podemos mejorar? Y ahora, regresamos a la diapositiva de historias con impacto. Otra vez, arrancamos en el mundo real. Empezamos con una pregunta que hacemos. Vamos a lo abstracto, que es la cuantificación del proceso. O sea, un tiburón blanco no se mueve cada 5 minutos de un punto a un punto, ¿no? Eso es abstracto, pero es la manera que podemos representar porque es difícil seguir a un tiburón blanco. Luego conectamos la cuantificación con algunos modelos. Capaz, seguro hay varios pasos que faltan, ¿no? Visualización y tal, porque la visualización también se conecta con los modelos y el cuento que queremos hacer. Ajustamos un modelo, tenemos valores de los parámetros. ¿Y qué es lo que no vamos a hacer ahora? No nos vamos a quedar en ese paso. Que sea un GLM, que sea una ANOVA, que sea un modelo súper simple, no importa. Lo que se necesita hacer es que de aquí en adelante, yo también, a veces no hago esto, no he hecho esto. Para todos, no nos quedemos acá en simplemente interpretar los valores de los parámetros de un modelo. No nos quedemos solo en los p-valores. No nos quedemos ahí. Tenemos que conectar el modelo con el mundo real. Y lo podemos hacer con la simulación. Y la verdad que yo me puse a pensar en estas cosas porque hace 4 años, 4 o 5 años ya, conocí a un ecólogo cuantitativo, el doctor Juan Manuel Morales, que está en Bariloche, Argentina, trabaja con el CONICET, es como el equivalente al CONACYT. Y él le encanta trabajar en cosas de movimiento de animal. Y me dice, bueno, la verdad que me gustan los Higgs models, me gustan estos modelos. Pero simulo datos de los modelos y mi oveja no hace eso. O sea, la oveja no puede hacer esto. O sea, se muere acá, se muere ahí. Después de, mira, acá dura solo 20 horas y falleció. Como, esa es la cosa, ¿no? Pero, ¿sabes qué es? Creo que es casi la única persona en mi comunidad que es tan activo en decir, bueno, los modelos lindos, sí. ¿Generan datos reales? No. Y eso está mal. No, seguimos publicando artículos diciendo que, bueno, modelos espacio-estado para movimiento de animal, pero los datos que generamos, un animal no puede hacer eso. Y son dos cosas. Podemos cambiar la interpretación de nuestros modelos para que refleje la realidad. No poner el contexto de el comportamiento de esta oveja. No, capaz de decir, bueno, la distancia que camina en general es así y solo podemos capturar ciertos aspectos del movimiento de una abeja. O lo que yo estoy haciendo, porque a mí me encantan los modelos, estoy agregando estructura para poder capturar lo que nos falta. Ahora, otra vez, las historias que hacemos vienen de nuestra perspectiva, vienen de nuestra experiencia y también decisiones personales. A mí me encantaría que todos fuéramos como, bueno, la verdad es que yo quería hacer esto, lo cuantifiqué de esta manera, con lo que
las herramientas que tengo yo, puedo hacer esto, tal y tal y tal. Y eso es mi análisis. Además, tenemos que tener reproducible research, que la verdad que yo estoy padeciendo en esto también. No he ponido el código de los modelos que uso tanto, los datos, pero otra vez, a mí me importa mucho este tema que sea accesible a todos. Porque si hay, como para los estadísticos, hay un montón de estadísticos en Estados Unidos, en varias áreas, pero capaz en otros países no hay, ¿no? Y tenemos que poder divulgar nuestra información como, bueno, de la forma de, eso es lo que estamos pensando, así la hicimos, tomamos estas decisiones porque en México solo se puede hacer esto, y así cuando alguien ve los resultados y capaz de interese, puede leer como, ¿y por qué tomaron esas decisiones? ¿Y por qué hicieron eso? ¿Y por qué el modelo? Así la gente luego tiene que preguntar, bueno, necesito tu ayuda porque no puedo hacer esto. Bueno, es que sí puedes, pero es que tomamos todas esas decisiones que no hicimos públicas. Y quería terminar, porque estamos acá en México, y claro, yo no crecí en México, pero mi familia es mexicana, y siempre está, o sea, la cultura de México hay demasiadas leyendas, ¿no? Me encantan. Mi tía me decía de la mano peluda cuando me iba a dormir y no dormía, ¿no? Pero me encanta, o sea, fui a Guanajuato también, aprendí del Callejón del Beso, muy lindas las leyendas de México. Pero vamos a platicar de las leyendas de la ciencia. Las leyendas en sí son muy divertidas, son cuentos que, o sea, yo capaz hasta si mi tía me dice ahorita de la mano peluda, no duermo, no creo en la mano peluda, pero igual, dice, bueno, no sé. ¿No? Pero las leyendas de la ciencia son como declaraciones grandes, como wow, resolvimos todos los problemas del mundo con este modelo, sin pensar. Ni tienes que pensar, tú metes el modelo, unos datos y se resuelve todo. Datos inaccesibles, código inaccesible, decisiones subjetivas que no fueron declaradas como tal. Deberíamos ver de eso ya como, es un cuento muy lindo, interesante, pero se parece más a una leyenda. Historias en la ciencia. Declaraciones en base de la manera que se cuantificó el problema. Para reconocer que nosotros, cada persona no podemos hacer todo, pero lo que hicimos es colectar estos datos de esta manera. Que capaz en cada país hay diferencias por el gobierno, por otros factores. Los datos que sean accesibles, a veces no pueden ser accesibles, ¿no? Pero lo más que podamos, simplemente decir, bueno, este es el conjunto de datos que usamos, y de acá sacamos esa información. Código accesible y que funcione. ¿Cómo lo hicieron? Para que alguien que capaz no tenga, o sea, yo conozco mucho de Hidden Markov Models, pero no todos los estadísticos saben eso. Yo no sé de muchos aspectos de estadística, pero si alguien quiere usar los Hidden Markov Models, yo debería poner material para que ellos aprendan para qué es útil, para qué no, y cómo puedes correr un modelo. Y comenta sobre la perspectiva de la subjetividad de los análisis. Que yo creo que en ese paso último, así aprendemos. No solo se pudo hacer esto, tomamos estas decisiones, y ya vemos, yo creo que se podría mejorar para la próxima vez de esta manera. En vez de decir, bueno, resolvimos todos los problemas, y deberías usar este modelo porque también te va a resolver todo. ¿Qué aprendemos en eso? Bueno, sigamos adelante con menos leyendas y más historias. Gracias.